Y en primer lugar entonces habíamos tomado que la lealtad a Dios es fundamental para saber a quién le estamos sirviendo. Y tenemos algunos pasajes bíblicos entonces para comenzar este primer punto. Lealtad a Dios más que a los hombres. Vamos entonces al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Allí tenemos una mención muy interesante, lo que sucedió, lo que aconteció con los discípulos del Señor y cómo ellos reaccionaron ante este primer punto que queremos combatir. Capítulo 5 entonces de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir meditando entonces. Nos dice en esta historia vamos a leer entonces el contexto para que usted sepa de qué se trataba y cómo ellos pudieron tomar esta decisión. Dice el versículo 12 del capítulo 5. Los apóstoles hacían muchas señales, milagros y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Esta es una versión, una nueva traducción, pero vamos a la que habitualmente utilizamos, que es la Reina Valera 60, y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el Pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta allí pareciera que era una situación normal en los que le sirven al Señor, puesto que Dios respalda su palabra. Pero encontramos entonces, a partir del versículo 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id puesto en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vamos al versículo 21, dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, y entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y las puertas afuera de pie, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron esto, las palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquel. Pero viniendo uno le dio esta noticia: los varones, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No les mandamos estrictamente a que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, hasta allí entonces esta lectura tiene varios versículos, pero encontramos entonces que el accionar de Dios va a ser posible que se manifieste su poder, pero también que se manifieste, como habíamos visto, la envidia, el celo, y estos de otros que también pensaban que servían a Dios. Entonces, a usted no le sorprenda cuando personas que dicen seguir a Dios comienzan a atacarle y comienzan a oponerse a lo que Dios puede estar haciendo a través de su vida. En la otra versión que estuvimos leyendo entonces también muy interesante, porque nos dice la manera en que estos hombres hacían la obra del Señor. Dice el versículo 13: nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente le tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en cama y camilla para que la sombra de Pedro, al menos dice, cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Y así encontramos entonces, llegamos al versículo 17, donde dice que el sumo sacerdote y su funcionario, estamos hablando de los que dirigían allí la religión judía, dice que eran saduceos, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Mire la autoridad que tenían estos religiosos en esa época. Y lamentablemente utilizaron esa autoridad para perseguir a los discípulos del Señor. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente un hecho histórico, bíblico, y usted puede leer la historia de la iglesia. Toda vez que la iglesia ocupó cargos en los gobiernos terrenales, la mayor parte de su accionar fue para perseguir a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si a usted le están convocando para participar de un partido político, en donde le están prometiendo que van a hacer las cosas rectamente y que sería bueno que un hijo de Dios ocupara esos cargos, está cayendo en una trampa del infierno. No es la tarea a que fueron llamados los discípulos del Señor. Por supuesto que si usted no tiene un llamado para el Señor, tal vez Dios en su misericordia puede ubicarle en un cargo público. Y allí entonces puede ser útil, porque
hemos visto también en la historia que hombres de Dios llegaron a ser presidentes en diferentes naciones. Hasta hoy día, la vez pasada, le escuchaba a un hombre aquí en Centroamérica que afirmaba los principios bíblicos de su nación y denunciaba públicamente la presión de las Naciones Unidas para querer introducirle principios e ideas contra la palabra de Dios. O sea, eso puede suceder. Pero si estamos hablando de un discípulo del Señor, si estamos hablando de alguien llamado, que es el tema que nos ocupa, y al cual le hemos puesto entonces prioridades en los planes de un hombre de Dios, de alguien que fue llamado para la tarea de llevar, y eso es lo que pasó aquí. Los sacerdotes, dice el sumo sacerdote y su funcionario, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y ahí vemos el accionar del Señor. Dice, pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y le dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Cuando el hombre quiere desafiar los planes de Dios, generalmente el Señor ratifica sus planes e envía a sus discípulos a insistir con la voluntad de Dios. A nosotros como cristianos se nos manda a orar por las autoridades y eso es lo que debemos hacer, más allá de cualquier simpatía que usted pueda tener o coincidencia con algún pensamiento político, ideológico, pero usted necesita entrar en la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien es llamado por Dios a hacer esa tarea, aún más responsabilidad. Entonces, aquí el ángel del Señor le dijo, le abrió las puertas de la cárcel y le dijo, vayan y nuevamente anuncien en el templo, en ese lugar, la palabra de Dios, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se le había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los funcionarios convocaron el concilio, es decir, toda la asamblea de los ancianos de Israel. Y luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Mire lo que es la ceguera espiritual que trae la envidia y el celo, porque esto es lo que sucedió con estos funcionarios y este sumo sacerdote en ese tiempo. Y allí ellos convocaron, porque tenían la autoridad allí sobre los ancianos de Israel, y entonces decidieron allí que debían sacarles a los apóstoles de la cárcel. Pero vamos a ver lo que sucedió, porque uno puede decir, bueno, parece que reconocieron que eran hombres de Dios. Sin embargo, vamos a ver para qué los sacaron. Dice el versículo 22, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Y se llevaron una gran sorpresa. Entonces, es el poder de Dios que puede actuar antes que los planes del hombre. Por eso entonces este primer punto, lealtad a Dios antes que a los hombres. Los hombres pueden estar planeando algo, utilizando el poder terrenal, pero como Dios es más grande, Dios puede actuar en forma gloriosa y puede adelantarse a los planes del hombre que son
de destrucción, satánicos. Y dice así, la cárcel, dan el informe aquí al concilio, donde estaba el sumo sacerdote y todos los funcionarios del templo de Jerusalén. La cárcel estaba bien cerrada, le comunican. Y los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos la puerta no había nadie. Imagínense la cara de allí, de estos representantes de la religión judía. Hasta hoy día, a este pueblo que Dios le ha hecho tanto bien, que le ha respondido con tantos milagros, ellos le dan la espalda. Y por eso, en el tiempo final, ellos van a ser engañados y van a recibir el más grande engaño, porque ellos, pensando que reciben al Mesías, van a recibir al enviado de Satanás, que es el anticristo. Y a ellos sí le van a recibir. Ellos sí allí van a recibirle, y allí entonces van a ser engañados para que realmente puedan arrepentirse. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, esto está en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice: Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Cuando usted se resiste al mensaje, a la doctrina de Cristo, al mensaje apostólico, y usted ya está entrando bajo el juicio de Dios, porque ya es el mismo Señor que permite que usted sea engañado. Eso también algunos no quieren considerar, pero es la consecuencia de haberse rebelado y de haber rechazado la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina cristiana. Tristemente tenemos que decir y reiterar que muchísimas denominaciones llamadas cristianas no están en la doctrina de Cristo. Y entonces ya muchos fueron engañados y van a seguir siendo engañados, porque ese pasaje bíblico dice, a ver si podemos buscar luego y vamos a compartirle, Dios mismo les envía un poder engañoso. Entonces vienen algunos con supuestos dones y hacen señales y quieren imitar la obra del Espíritu Santo. Y usted entonces, por no conocer la palabra de Dios, o mejor dicho, en algunos casos por rechazar la palabra de Dios, ya ha sido víctima de ese engaño. Pero vamos entonces a ir combinando, entonces, porque se nos termina la primera hora de nuestro programa. Y dice el versículo 26, el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreaba, que los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo. ¿Sabe cuántos concilios supremos hubieron a través de la historia y van a seguir desarrollándose? Los que rechazan la doctrina apostólica y la sana doctrina del Señor quieren juzgar a los discípulos del Señor. Decía un hermano un día, pero somos especialistas de hacer al revés las cosas. Y de ahí nos damos cuenta que es un poder del infierno, que es un poder engañoso, que es un poder, como dice, alertando allí Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
O sea, allí están los espíritus engañadores, y que son muy persuasivos. Hasta hablan en lengua, hasta profetizan. Y si usted no tiene discernimiento, va a caer en la trampa. Y además dice, doctrinas de demonios. Por cuanto, dice el apóstol allí en su carta a Timoteo, alertándole, va a llegar el momento en que no van a sufrir la sana doctrina. Es un sufrimiento para la carne. Porque su naturaleza humana rechaza, aunque usted diga que es un hijo o una hija de Dios, tiene que someter su carne para poder obedecer los mandamientos del Señor. Pero vamos entonces culminando aquí porque los minutos van avanzando. Señor operador, ¿cómo estamos? 48. Bueno, nos quedan 7 minutos. Aquí entonces le llevaron al concilio donde el sumo sacerdote les expresa. Versículo 28. ¿Acaso no le dijimos que no enseñen nunca más en el nombre de ese hombre? Está haciendo referencia a Jesús. Y en lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y si ellos sabían que ellos le mataron al Señor, y acá se hacen de la víctima. Entonces, pero vamos a ver que en el versículo 28 ya ellos le habían amenazado previamente. Por eso entonces este primer punto, en la prioridad de aquellos que son discípulos y le sirven al Señor, es lealtad a Dios antes que a los hombres. Ellos ya le habían amenazado. Dice, ¿acaso ya no les dijimos que nos enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? O sea, ni le podían nombrar a Jesús. Y en lugar de eso, dice, ustedes llenaron a Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Qué valentía que hay en los discípulos del Señor cuando son confrontados por las tinieblas. Y entonces el versículo 29 dice así, pero Pedro y los apóstoles respondieron, o sea, el resto de los apóstoles, Pedro a la cabeza, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Bueno, vamos a ir terminando entonces con esta reflexión. Nos quedan unos minutos. De ahí a pasar un video donde unos hermanos predicando allí en los Estados Unidos. Y las autoridades allí de la vía pública comenzaron a hacerle observaciones aparentemente por los micrófonos, por los parlantes que tenían allí en la vía pública. Y entonces le comunicaron que debían bajar el volumen o apagarle directamente. Como los hermanos seguían predicando, luego accionaron y le apagaron todos los equipos y alzaron en sus camionetas. Y los hermanos quedaron allí sin los micrófonos, pero siguieron predicando al Señor. Y ellos le decían que, ¿cómo es que ellos no actuaban cuando la maldad es representada a través de grupos violentos y con total rechazo a las costumbres y moralidad de un pueblo, y ellos no actúan y hasta le consideran derechos humanos, o sea, derechos para pervertir sus conciencias. Por supuesto, los hermanos valientemente siguieron predicando
Y entonces deberían también enfrentar esa situación. Qué bueno entonces aquí, porque la decisión de los apóstoles es obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Va a ser entonces algo que va a suceder en los últimos tiempos, porque el enemigo va a querer detener, va a querer impedir que los planes del Señor se cumplan. Entonces, con mucha astucia el enemigo, utilizando las autoridades. Sin embargo, el poder de Dios es maravilloso. Vamos a orar en este momento entonces, porque nos queda solamente un tiempo reducido. Usted puede hacer esta oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que te necesito. Perdóname, Señor, por el tiempo que he desperdiciado. Yo en este momento renuncio, Señor, a toda influencia negativa, a toda influencia de doctrinas de demonio, todos espíritus engañadores que me han torcido la voluntad gloriosa de Jesucristo. Y dame, Señor, el valor necesario. Tú no nos diste, Señor, espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para seguir, Señor, haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Bueno, llegamos así al final entonces de la primera hora de nuestro programa. Agradecemos entonces al Señor y creemos que los propósitos del Señor pueden cumplirse en la medida que le somos fieles ante todos los hombres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.